Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad del Círculo Psicoanalítico Mexicano sobre un tema que nos resulta a muchos apasionante, que como dice el título es la relación entre Foucault y el psicoanálisis. En el Círculo siempre le hemos dado mucha importancia a estas fronteras como encuentro de saberes que permiten no solo enriquecer la teoría psicoanalítica y la práctica psicoanalítica, sino también que permiten cuestionarlas, que permite pensarlas desde otro lugar para poder avanzar en su desarrollo, veracidad, autenticidad, como planteamiento fundamental de un trabajo sobre sí mismo y sobre la verdad del sujeto. Para la mesa que tenemos hoy pensada y programada, están invitados tres apasionados de Foucault, de la filosofía y del psicoanálisis. Entonces, realmente esta ocasión va a ser un banquete que estoy segura que nos va a enriquecer a todos con las reflexiones de nuestros invitados. El formato de la mesa consistirá simplemente en definir tiempo por participante. Desgraciadamente hay que poner un corte, nunca da tiempo de decir todo lo que se quiere, pero hay que poner un corte y este será entre 20 y 25 minutos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de al final poder establecer un diálogo con todos los que hoy nos acompañan en este, como dije al inicio, banquete. Vamos a comenzar con la primera participante, que es Raquel Aguilar. Raquel Aguilar es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la UAM 1 en el área de filosofía política. Realizó también la formación como psicoanalista en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, institución a la que hoy pertenece como miembro adscrito. Ha participado en diversas revistas de psicología, literatura y filosofía. Actualmente forma parte del proyecto de investigación Violencia, Subjetividad y Trauma Colectivo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También practica el psicoanálisis en consultorio privado. Bienvenida, Raquel, y gracias por esta iniciativa, además que tú fuiste la que la promoviste. Y bueno, te escuchamos. No, gracias a ti, Ale, y gracias al Círculo Psicoanalítico Mexicano por la apertura a estos espacios de discusión y, bueno, también a la Comisión de Difusión que está trabajando todo el tiempo. Bueno, yo voy a hablar de Foucault y la arqueología, adelantando que muchos Foucault son posibles, ¿no? Foucault mismo algunas veces dijo que lo que le interesaba eran los juegos de verdad, otras que el sujeto, otras que finalmente lo que le interesaba a él era la veridicción, etc. Nosotros tenemos la intención, los participantes de la mesa, de presentar una exposición más o menos canónica, que vendría haciendo, bueno, pues una división clásica entre arqueología, genealogía y ontología histórica o ética del cuidado de sí, ¿no? Curiosamente, la arqueología nace en un terreno familiar al psicoanálisis, que es una posición crítica respecto a la enfermedad mental. Foucault menciona las palabras y las cosas, y que aquello que no se puede nombrar inquieta, y me parece que el psicoanálisis estaría de acuerdo en eso, y en que finalmente las palabras son inseparables de las cosas, y bueno, en el trabajo clínico, bueno, eso queda muy evidente. La arqueología busca analizar las condiciones históricas de posibilidad. Podemos ver en el nacimiento de la clínica que se busca ver esas condiciones históricas de posibilidad de la mirada médica, en la historia de la locura,
de la enfermedad mental y en la historia de la sexualidad de la escucha analítica. Pero antes de irnos hasta allá, ¿quién es Foucault y cómo es su pasaje ante el PSI? ¿No? Foucault, luego de pasar por la licenciatura en filosofía, estudia psicología, ¿no? Y se dice que a él le encantaba esto de los test de Rocha, que le encantaba ir por ahí interpretando a sus compañeritos. También estuvo en la presentación de Enfermos con Daniel Lagache, y su primer libro es Enfermedad Mental y Personalidad, donde tiene un idilio con el marxismo. Yo creo que este es el texto en el que Foucault le dedica mayor número de páginas al psicoanálisis. Encontramos un capítulo dedicado a la Gestalt, otro al conductismo, etcétera, y bueno, encontramos su capítulo dedicado al psicoanálisis. ¿Y qué nos dice ahí Foucault? Bueno, hace un recorrido cuidadoso por algunos conceptos, algunas posiciones psicoanalíticas, pero termina cuestionando el psicoanálisis. ¿En qué sentido? En que de alguna manera traslada las contradicciones sociales al interior del sujeto, ¿no? De un modo muy caricaturesco, podríamos decir que llega un analizante a hablar de lo injusto que puede ser su trabajo, de esta opresión económica, social, y según Foucault lo que haría el analista es decir, no, lo que tú tienes es problemas con el padre y con las figuras de autoridad, ¿no? Entonces, esa va a ser como la primera crítica que va a hacer Foucault al psicoanálisis. Bueno, pues esto de su paso por el marxismo se va a ver en la conclusión. La enfermedad mental resulta de la alienación social. Poco tiempo después se va a editar otra versión de este libro que se va a llamar Enfermedad Mental y Psicología, donde ya va a incorporar algunas tesis Foucault de la historia de la locura. La historia de la locura es su tesis de doctorado y ahí encontramos un Foucault ya más distinto, ¿no? Que ha trabajado ciertas ideas y más innovador en algunas propuestas filosóficas. Tal es el caso de la locura. Cuando nosotros escuchamos la historia de la locura, bueno, pensamos que ahí está la locura, ¿no? Un referente, un objeto que simplemente hay que describir y decir que, bueno, ha pasado por distintos momentos, pero que hoy en día lo tenemos, bueno, nosotros con nuestra mirada inteligente y nosotros tan civilizados, podemos ver lo que nuestros antepasados, no esos bárbaros casi, pero lo importante de Foucault, lo inquietante es que nos muestra que estas categorías, que estos lentes con los cuales vemos el objeto locura, bueno, pues no es tan fácil como quitárnoslo, sino que está de alguna manera pegados con el objeto. Hay un diccionario de pensadores en el que está la entrada Michel Foucault, que está escrita por Maurice Florence, y ahí dice, si cabe inscribir a Foucault en la filosofía, en la tradición filosófica, es en el pensamiento kantiano. Es en esta tradición crítica que no da por dado ni al objeto ni al sujeto de conocimiento. Poco tiempo después se descubre que ese artículo lo escribió el mismo Michel Foucault bajo el seudónimo de Maurice Florence, MF. Entonces, esta es como la innovación, la aportación que hace Foucault a la historia del pensamiento. Las historias de Foucault no son historias de las ideas. Finalmente, la arqueología se concibe un tanto como un proyecto negativo, es decir, no habla de progreso, no habla de una continuidad, sino habla del enunciado, habla de la discontinuidad. Y finalmente, trabajar lo que es la arqueología también resulta todo una experiencia. ¿Cómo aparece el psicoanálisis o Freud en la historia de la locura? Bueno, pues a veces Freud aparece como un libertador y a veces como finalmente un heredero de estas prácticas psiquiátricas y lo que más adelante trabajará Foucault con los dispositivos confesionales. Derrida va a decir que para Foucault, Freud abre y cierra un lugar en la historia de la enfermedad mental. Foucault, ya para las palabras y las cosas, un texto posterior, va a decir que el psicoanálisis es un
depósito muy valioso de conceptos, que hay que rescatar ese principio de inquietud y definitivamente va a ocupar un lugar privilegiado, que es una contraciencia junto con la etnología y la lingüística. Si alguien quiere encontrar un lugar donde, un texto donde Foucault le eche flores al psicoanálisis, definitivamente va a ser las palabras y las cosas. Otro momento no tan trabajado como un texto es la entrevista ¿Qué es la psicología? De Alain Badiou en 1965, donde Foucault va a equiparar el psicoanálisis con la psicología, ¿no? Y va a decir que precisamente las ciencias humanas surgen a partir del descubrimiento freudiano, que es el inconsciente. Perdón, okay. Ahora, vale la pena mencionar que para Freud la labor del analista tenía que ver también con la del arqueólogo, en tanto que había que rescatar en eso que apenas se alcanza a percibir en ciertos restos una historia, unos acontecimientos, incluso a veces había que prestarle algo al relato del analizante, que eran las construcciones, que bueno, Freud va a decir que si no son ciertas no hacen daño, bueno, eso ya es como una discusión aparte. Lo que vemos aquí es que Foucault otorga un importante peso a la dimensión histórica, tanto como el psicoanálisis la otorga a la historia individual. Definitivamente no es lo mismo, no se trata de que el analista sea un historiador, pero sí hay algo de eso en el armado de esa historia individual que se va construyendo en el consultorio. A mí lo que me parece importante es que Foucault en estos textos también va a expresar que el a priori histórico, es decir, estas condiciones históricas de posibilidad son fundamentales para toda disciplina, para todo saber, entre ellos, pues claro está el psicoanálisis. A mí me llama mucho la atención que cuando se trabaja a Foucault, particularmente la comunidad psicoanalítica, trata rápidamente de tender puentes y de decir, bueno, mira, es que fíjate que Foucault incluso tomó el término arqueología del psicoanálisis, cuando el mismo Foucault explica que ese término lo toma de Kant, pero entiende la confusión, puesto que está más a la moda Freud que Kant, ¿no? Y por el lado de la filosofía, bueno, a veces la crítica Foucaultiana está como más enfocada a la parte de la genealogía, de la cual nos va a hablar Kuitláhuac, donde se equipara al psicoanálisis, bueno, con un dispositivo confesional. Un estudioso argentino, Mauro Vallejo, en su libro Incidencias del psicoanálisis de la obra de Michel Foucault, tiende muchos puentes entre esto que es el estructuralismo y la teoría del lenguaje en psicoanálisis. Para él ahí hay una beta importante de investigación. Y bueno, yo podría decir, grosso modo, que para Foucault, en las palabras y las cosas, el psicoanálisis es un aliado en términos de la representación. Pero ya cuando esas no van a ser las preguntas de Foucault, el psicoanálisis definitivamente va a pasar a ocupar otro lugar. Ya veo que el tiempo ya apremia, entonces voy a leerles un poquito. A modo de coincidencias entre el psicoanálisis y la arqueología, el pasado tal como es entendido en el psicoanálisis y en la arqueología no es un pasado de correlaciones y sucesiones, más bien es un pasado discontinuo y en el que no es tan fácil encontrar algo nuevo. Sin embargo, a veces eso rechazado precisamente irrumpe en el presente. Claramente no se trata de que Foucault haya sido hasta un cierto día arqueólogo y después haya sido genealogista y así sucesivamente. Algunas preguntas permanecen, pero a mí lo que me interesa rescatar es que mientras en la genealogía o en la parte ética es el psicoanálisis el que de alguna manera se beneficia o obtiene luz a partir del trabajo Foucaultiano, en la arqueología es Foucault quien toma herramientas conceptuales del psicoanálisis para incorporarlas en su pensamiento. ¿Okay?
Respecto a la genealogía, lo que les comentaba, la crítica Foucaultiana es radical. El psicoanálisis comparte mecanismos disciplinarios con la clínica médica y hacia los últimos textos Foucault plantea preguntas interesantes al psicoanálisis, de las cuales tal vez nos hable Elena, por ejemplo, de que si el psicoanálisis puede pensarse como un ejercicio espiritual. Tanto psicoanálisis como arqueología buscan reivindicar lo que la historia racional rechaza, lo otro, lo marginal, y en ambos casos la conciencia no es el lugar central, es el lugar privilegiado, ¿no? Ni tampoco ni el psicoanálisis ni la arqueología lloran esta actividad rectora sintética de la conciencia. Mi intención es mostrar que el recorrido de Foucault por el psicoanálisis se sitúa bajo su concepción crítica y por tanto no toma al psicoanálisis como un objeto dado. Recordemos que no hay un psicoanálisis, sino los psicoanálisis klenianos, lacanianos, etcétera, que son en algunos puntos diametralmente opuestos. Incluso cuando hablamos de psicoanálisis, aunque a veces esto despierta muecas, aludir a la definición que Freud da como método de investigación, teoría y técnica de tratamiento de las neurosis. Algo que rescato de Foucault, bueno, es eso, precisamente hacer y señalar campos de diferenciación y señalar niveles de análisis también. La arqueología Foucaultiana incide en el campo de la epistemología, mientras que el psicoanálisis solo la toca. Es más, uno de los cuestionamientos al psicoanálisis ha sido que adolece de una epistemología. Sus objetivos son completamente diferentes, mientras que la arqueología, a mi ver, pretende establecer las condiciones de emergencia de un objeto y del proceso de subjetividad que subyace. Por su parte, el psicoanálisis freudiano es terapéutico, aunque a algunos seguramente les va a escandalizar el término. Sin embargo, ni el paso por la arqueología Foucaultiana ni el paso por el psicoanálisis nos dejan indemnes, tanto si uno atraviesa la cuestión arqueológica Foucaultiana o emprende un análisis, no puede sino terminar pensando de otro modo. Foucault nos ha mostrado que no es posible pensar todo en cualquier momento. Cuando hacemos un comentario de Freud sobre no haber pensado esto o aquello o algunos sesgos que pudo tener, yo me pregunto si Foucault estaría de acuerdo con la crítica que siempre es necesaria y urgente, o también pensaría que Freud llegó hasta donde las condiciones históricas de posibilidad se lo permitieron. El Foucault arqueólogo muestra que el pensamiento por naturaleza es autocrítico. El Foucault de la arqueología hace un recorrido de su trabajo, de esas primeras obras, Enfermedad mental y personalidad, Historia de la locura, Las palabras y las cosas, El nacimiento de la clínica. Y como dice un profesor al cual admiro mucho, Sergio Pérez, dice que Foucault es el mejor crítico de sí mismo. Ustedes pueden ver en sus textos que hace en una nota al pie, en una introducción, o en alguna otra parte del texto que decía, bueno, es que ha avanzado y antes estaba trabajando esto, pero ya cambié y discúlpenme por perder el rostro, discúlpenme por otra vez cambiar el proyecto, pero bueno, es el trabajo del pensamiento el que me va conduciendo. Nosotros, bueno, en general, yo me parece que todas las disciplinas, pero en general a veces la comunidad psicoanalítica encuentra ciertas frases que son descontextualizadas, ¿no? Y que nos interpelan, y me parece que eso no es lo que hace Foucault. Foucault tiene una lectura seria y cuidadosa de la obra freudiana. En ese sentido, bueno, me permito algunos comentarios críticos con cierto aire Foucaultiano, quiero pensar, ¿no? Considero que algunos psicoanalistas, en lugar, ya no digamos de trabajar, sino tan solo de considerar la crítica, se han adelantado al buen uso de lo ad hominem, es decir, nuestro interlocutor tiene resistencias y por eso no acepta las buenas tesis psicoanalíticas, y así con casos más absurdos de interpretación, ya no digamos es que le falta análisis al interlocutor. Desde mi punto de vista, aludir a la especificidad de psicoanálisis y a la función del analista es una táctica recurrente cuando se trata de desembarazarse y sacudirse el compromiso político que puede estar ligado a su práctica. Cuando se trata de interdisciplinaridad, en ocasiones se dice, sí, vamos a hacer interdisciplina siempre y cuando nos sirva para el trabajo clínico, es decir, si reafirma mis convicciones, mis ideas,
está bien, pero si va a ser problematizar algo de mi práctica o tiene que ver con reflexionar sobre el lenguaje, bueno, entonces mejor de lejitos, mucho menos me vayan a decir que mi práctica está ligada a lógicas de poder, ¿no? En el caso más triste, a mi ver, dirán, el psicoanálisis no es, y aquí pongan la etiqueta que sea de su preferencia, ¿no? Estudios de género, sociología, filosofía y un lamentable etcétera. Como si la convicción con la que profieren estas palabras pudiese sustituir un argumento sólido. Mientras que Freud no dudó en acercarse al arte, a la religión y a la filosofía, y no solo para obtener aquello de lo cual servirse, sino para arrojar luz a problemáticas fuera del consultorio. El trabajo de Freud y Lacan ha trastocado distintos saberes. Entonces, ¿de dónde viene la resistencia? Ya para cerrar unas palabras, un analizante llega al consultorio y habla de sí, de lo cotidiano, pero lo que pondrá atención la analista es a esos enunciados que se repiten. El discurso del analizante expresa un orden, sus coordenadas de lo que es amar, del lugar de la muerte, de la trascendencia, de sus pérdidas y límites borrascosos en sus afectos. La analista probablemente no dará por sentado nada y preguntará, ¿pero qué es ser una buena hermana, un buen hijo, etcétera? La analista tal vez llevará el relato de su analizante a supervisión y en ese espacio se pensarán las condiciones que han posibilitado que su analizante tome determinadas decisiones en lugar de otras, que apunte a lo que es ser madre, padre, etcétera, por poner un ejemplo. Hasta aquí, la analista junto con su analizante habrán realizado algo cercano al trabajo arqueológico Foucaultiano. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Raquel. Bueno, vamos a continuar con la segunda participación. En este caso tenemos como invitado a Cuitláhuac Moreno. Cuitláhuac Moreno es doctor en filosofía por la UNAM, donde es profesor en el Colegio de Filosofía. En esta casa de estudios ha impartido cursos en el posgrado de Filosofía de la Ciencia y en el posgrado de Historia del Arte, y seminarios sobre arte, filosofía y deconstrucción en el Círculo Psicoanalítico Mexicano AC. En 17, Instituto de Estudios Críticos, la Universidad de la Comunicación, entre otras instituciones. Desde 2013 forma parte del seminario sobre filosofía y psicoanálisis dirigido por Rosaura Martínez Ruiz en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Bienvenido, Cuitláhuac. Tendremos el honor de escucharte y de que estés aquí también. Gracias. Puedes empezar. Al contrario, María Alejandra, muchas gracias por la presentación. Y yo quiero aprovechar para agradecer a Raquel por la invitación y al Círculo por abrir estos espacios de diálogo y de comunicación. La verdad es que es un tema bastante amplio. De hecho, creo que es bastante afortunado que estén por acá también Raquel Aguilar y Elena Bravo, porque yo tengo que decir que afortunadamente diálogos más o menos subterráneos con ambas, ha cambiado un poco mi perspectiva. Hace un par de años yo era todavía bastante más reacio a pensar que había una posible relación fructífera tanto para Foucault como para el psicoanálisis o los psicoanálisis, para decirlo en términos más amplios. Y creo que gracias a los diálogos o a las lecturas, he empezado a ver que la cuestión es mucho más rica que simplemente algo que se pueda reducir a posturas. O sea, si bien las posturas pueden ser inevitables, también creo que es fundamental señalar cuáles son las coordenadas de este territorio. Qué bueno que Raquel ya marcó algunas pautas en ello. La arqueología en Foucault a veces se suele pensar en estos términos como si fuera también parte de procesos o de evolución del pensamiento Foucaultiano, ¿no? A mí me gusta comentar continuamente que hay esta lectura de que Foucault hace primero una suerte de arqueología de los saberes, que iría desde, bueno, principalmente desde la historia de la locura hasta las palabras y las cosas y se manifiesta como pues sus reversos y sus modos de operar justo en el texto que se llama la arqueología del saber, y después hay una especie de periodo genealógico
hasta Vigilar y Castigar del 75, y de ahí en adelante empezaría como su proyecto ético, ¿no? Suelen pensarlo en esos términos, pero Foucault mismo trata de señalar que no se trata de un proyecto escindido, que al final del día, en todo caso, es algo que se va articulando. Y creo que hay una cosa que a mí me parece importante, que de cada uno de los textos le quedan preguntas, y de las críticas que le suelen hacer sus comunidades epistémicas cercanas, él rearma problemas y los dirige hacia donde están como las nuevas cosas que han salido a flote, y eso le permite reformular su pensamiento, al grado que llega a decir que la genealogía y la arqueología no son cosas distintas, y que no son cosas, bueno, sí son cosas distintas, pero que no necesariamente se tienen que dar por separado. O sea, de alguna forma la arqueología trata de mostrar cuáles son las bases epistémicas, es decir, las formaciones de saberes sobre las cuales están situadas las formas de construir conocimientos. Y la genealogía, que es algo que le viene un poquito más marcado por la herencia nietzscheana, tiene que ver con cuáles son los poderes que operan ahí. Cómo es que estos poderes se han movido, han constituido las disciplinas, pero no solamente es solamente cómo constituyen estas disciplinas, sino también cómo van articulando procesos de sujeción en los individuos que se dan en su copositividad, es decir, en la cooperación de los saberes y del orden de lo disciplinar, para producir ahora sí que ciertos perfiles que suelen ser epocales o históricos o geográficos, que son propiamente las epistemes. Entonces, son dos tipos de operaciones, pero se pueden realizar a la par. Y esto lo señalo también pensando en lo siguiente: en La verdad y las formas jurídicas, Foucault dice que lo que él y otros contemporáneos suyos hacen, está pensando principalmente en Lyotard y en Deleuze, es que son estudios de la dinástica. Obviamente Foucault lo dice como suele señalar cosas a veces en las entrevistas. Esa es una conferencia que da en una serie de 5 sesiones en 1973, si no me equivoco, en Río de Janeiro. Pero, como decía hace rato Raquel, Foucault vuelve sobre sus palabras y le gusta reformular las cosas, y le gusta a veces también ser provocado por sus diferentes interlocutores. Y cuando está diciendo esto, no quiere decir que esté inaugurando una nueva forma de procedimiento. No es que haya primero la arqueología, después la genealogía y después la dinástica. En realidad creo que lo dice principalmente atendiendo a que esta cuestión sobre la dinástica es un poner énfasis en la lectura de la deriva, de cómo es que se instituye el poder en su relación con los discursos, en su relación con los saberes. Y esto es fundamental. Voy a tratar de poner un ejemplo muy sencillo para pensar principalmente primero arqueología y después genealogía, y ahorita veo hasta qué punto lo puedo vincular con psicoanálisis, ¿no? Finalmente, todo el cuerpo teórico de la obra de Freud puede articularse o pensarse hasta cierto punto como una dimensión del discurso, es decir, como una formación discursiva. Pero esta no es abstracta ni es trascendente en su sentido operativo. Realmente aquello que la vuelve inmanente es su dimensión práctica. O sea que los saberes no operan sin un ejercicio práctico. Es ahí más o menos como se engarzan las cuestiones sobre el saber y sobre el poder. Es decir, no habría una teoría o un saber psicoanalítico si no hubiera a su vez los agentes que lo llevan a cabo en su ejercicio y en su práctica. O sea, más o menos ahí es como, pero lo mismo, por ejemplo, podemos pensar respecto del saber médico y del ejercicio de la medicina o del ejercicio clínico o de otro tipo de poderes. Al final del día, ninguno de todos ellos es independiente porque son copositivos. Quiere decir que acontecen de manera que se apoyan unos a los otros, y los que piensa Foucault con mayor fuerza, principalmente en Las palabras y las cosas, que es un texto que aparece en el 65, es esta idea de que existen hacia finales o se conforman hacia finales del siglo XIX las ciencias humanas, en las cuales se puede obtener una idea o se trata de obtener una nueva idea más o menos vinculada con los saberes
positivistas de las ciencias de la vida, una nueva imagen universal de qué es, cómo es que acontece el hombre en tanto que sujeto que trabaja, en tanto que sujeto que habla y en tanto que sujeto que vive, ¿no? Sería esta tripartición de biología, economía y esta triple partición al interior del sujeto que habla, que Foucault localiza en la tercia psicoanálisis y etnología y lingüística. Pero también ahí mismo señala esta cosa que estaba apuntando hace rato Raquel y que me parece fundamental. Al psicoanálisis y a la etnología en específico los identifica como contraciencias. Es un término que existe realmente como en un periodo muy breve, igual que este otro de la dinástica en el pensamiento Foucaultiano. Hay algunas ideas que son mucho más largas en su forma de desarrollar o desplegar sus ideas, pero esta de contraciencia realmente no es como que muy sólida. Bueno, sí es sólida, la idea es clara, pero no es algo que se sostenga mucho porque inmediatamente después como que analiza todo esto con mayor precisión en la arqueología del saber. La idea de contraciencias es bastante fuerte y bastante Foucaultiana también, porque trata de apuntalar a estos hiatos o a estos lugares en los cuales más que tener un saber universal, lo que se puede identificar ahí son sus puntos de quiebre, son sus grietas, son sus puestas en abismo. Es decir, en esta medida, el psicoanálisis y la etnología, perdón, vendrían a cuestionar la idea de que exista un hombre universal o un sujeto universal, y por eso me parece también como una parte en la que Foucault logra ver que el ejercicio del pensamiento freudiano, que es a quien está considerando en este momento, logra agrietar la idea filosófica, principalmente filosófica, pero que ya tiene una repercusión en la filosofía positivista, por ejemplo, de Comte, y su impacto en todas las ciencias empíricas, en todas las ciencias que requieren de una medición, de una cuantificación y de un orden regulatorio de lo estadístico para producir ideas cada vez como más estáticas de lo humano. Y lo que Foucault encuentra ahí es que justo los ejemplos, ahora sí etnográficos, de Lévi-Strauss o de Durkheim o de otros, pero está pensando principalmente en Lévi-Strauss, es que cada comunidad organiza de manera distinta las cuestiones respecto de la cultura y respecto de lo simbólico. Y que de alguna forma la dimensión práctica o efectiva del psicoanálisis revienta también a la vez la idea universal de estructuras que definan lo humano. En todo caso, si hubiera ahí estructuras, y creo que todavía en las palabras y las cosas no hay una distancia tan fuerte como la habrá después, pero al menos ahí lo que podría señalar es el ejercicio práctico del psicoanálisis rompe con estas ideas de lo universal en la inmediatez o en la inmanencia misma de los individuos o sujetos que están en juego ahí. Y esto me parece importante porque, como decía hace rato Raquel, finalmente Foucault no tiene una sola postura frente al psicoanálisis, es una postura que es errática. Y si esto es lo que sostiene entre el 65 y 66 más o menos, 10 años después, cuando escribe La voluntad de saber, creo que es cuando Foucault suele ser más duro. Y aquí también, pero también hay una cosa que es importante señalar, y creo que es bien importante, sobre todo en un ámbito como este. Mucha gente piensa que Foucault escribe La voluntad de saber para hacer una crítica del psicoanálisis, y en realidad más bien el psicoanálisis es parte del escenario que él está pensando, que básicamente es el, el modo en el que la sexualidad se convierte en un saber abstracto y en un saber universalizable hacia finales del siglo XIX. Es decir, a él le parece que ahí es donde se muestra una coyuntura en la cual operan a la vez las ideas que fundamentan la moralidad victoriana, por decirlo de alguna forma, que es como la que es hegemónica en Europa de finales del siglo XIX, pero también esta cada vez mayor importancia de las ciencias de la vida, y por ellas pienso particularmente biología y medicina. O sea, que el psicoanálisis esté ahí, en este escenario en el que la sexualidad aparece como objeto de estudio, para Foucault simplemente es coyuntural. No es un texto en el cual Foucault esté tratando simplemente de atacar al psicoanálisis. Está tratando de demostrar que,
por lo menos se han sobredimensionado las hipótesis sobre la represión de la sexualidad como algo tematizable. O sea, lo que va a decir es, no ha habido tanta represión respecto a hablar del sexo, más bien ha habido un monopolio del habla sobre las prácticas sexuales a partir de su institución como saberes universales. Y esto pasa principalmente en la biología, también en la medicina, pero también en la psiquiatría. Y de alguna forma hay ecos de todo esto en el psicoanálisis. Y creo que ahí es donde de alguna forma sí se puede vincular la acusación de Foucault de que el psicoanálisis tiene una dimensión pastoral, y esto compete principalmente al orden confesional. Lo que dice Foucault es que hacia finales o en la segunda mitad del siglo XIX, la encuesta se convierte en examen. Y este examen implica que los diferentes sujetos constituidos con cierto poder a partir de sus adscripciones epistemológicas, ser un médico, ser un abogado, ser un psiquiatra, implica que pueden cuestionar o que pueden entrevistar, pero con una superioridad en ese sentido autorizada por su investimento disciplinar frente a un sujeto que se vuelve un objeto de escrutinio. Entonces, el sujeto que se presenta ante el abogado, ante el médico, ante el psiquiatra y de alguna manera por extensión al psicoanalista, al menos en este momento es visto para Foucault como un objeto de escrutinio, que está hasta cierto punto pues puesto en cuestión por el saber que pueda implicar el orden al que pertenece disciplinarmente el sujeto que lo escrutina. Pero bueno, no solamente es como una crítica, como digo, al psicoanálisis, en realidad forma parte de la perspectiva que Foucault piensa respecto de la sexualidad en la modernidad. Si la modernidad está identificada también con los procesos de la ilustración para construir un saber cada vez más preciso, cada vez más cuantificable, en ese sentido, cada vez más universalizable, y también probable de acuerdo a las ciencias empíricas, esto de alguna forma hace que la sexualidad no sea solamente un orden práctico, o que no constituya simplemente una dimensión ética en el sentido del habitar o de los modos de ser de los vivientes, sino que cada vez más hay saberes distintos y especializados sobre la sexualidad humana. O sea, la sexualidad humana se vuelve algo que entra en regímenes de normalización y de disciplinamiento, siendo que en los procesos previos, principalmente los que tienen un correlato rural o feudal, no había una vigilancia tan precisa sobre ellos, si bien habría otro tipo de órdenes jurídicos y otro tipo de órdenes también de restricciones o de permisiones. Pero lo que Foucault identifica en los procesos ilustrados básicamente es una sofisticación de la mirada de crítica y de escrutinio sobre la sexualidad. O sea, tendríamos cada vez más un saber más identificado, detallado de los tipos de poblaciones, de los tipos de perfiles de los individuos, de sus comportamientos, de aquello que tendría que ver con la regularidad de los cuerpos. Es decir, esto también tiene que ver con una anatomopolítica. De hecho, ahí nace este término de anatomopolítica, justo en la voluntad de saber, y apunta hacia eso. ¿Cómo es que hay políticas del orden de lo estadístico principalmente para identificar cuáles cuerpos son normales? Y a partir de eso constituir justo principios de diferenciación respecto de lo natural o lo normal. Y esto va a tener una importancia muy fuerte en la construcción de la diferencia sexual como parte del saber clínico médico. La diferencia sexual ya la tienen como más o menos identificada. Es esta idea de que básicamente por biología solamente hay hombres y solamente mujeres. Pero al final del día esto implica justo una anatomopolítica, porque la identificación de los cuerpos tiene que ver con observación sobre ciertas partes. Pero todo esto en el siglo XIX y a la fecha, en términos incluso de la construcción de los criterios, está lleno de irregularidades. Y esas irregularidades son lanzadas hacia la periferia, pero no es que simplemente no sean nominadas, sino que de hecho son organizadas y son identificadas en términos patológicos. Entonces, ya no solamente respecto de los cuerpos, sino también respecto de los perfiles psíquicos o respecto de los perfiles deseantes, por decirlo de alguna forma.
Y esto Foucault lo identifica justo con la construcción de un régimen psicopatológico que tiene que ver principalmente con la medicina y con la psiquiatría del siglo XIX, pero que tiene ecos en otras dimensiones disciplinares. Entonces, creo que para ir más o menos amarrando estas cuestiones, lo que a Foucault aquí le parece importante es ver a qué poderes están sujetos los individuos. Es decir, un sujeto que nace en una sociedad del siglo XX, pensamos en una sociedad occidental, no es libre de suyo. De hecho, nace ya sujetado a toda una serie de regímenes lingüísticos, normativos, disciplinares, y va siendo identificado y hay una inscripción de todos estos órdenes sobre él. Entonces, esa inscripción no solamente es abstracta, o sea, la inscripción del poder o de los poderes regentes de las disciplinas va trazando la deriva y la inmanencia de los sujetos. O sea, en la escuela se nos inscribe un orden simbólico respecto de lo nacional, pensémoslo de alguna forma, pero antes ya había ocurrido la inscripción de un orden respecto de lo doméstico, en la familia. Entonces, en cada uno de los diferentes espacios por los que va circulando la formación de los individuos en la modernidad, se le van inscribiendo al sujeto otra suerte de regímenes disciplinares. Es decir, se va sujetando a otro tipo de poderes. Entonces, en última instancia, la preocupación detrás de la voluntad de saber también tiene que ver con cómo es que podemos identificar a qué poderes y a qué saberes estamos sometidos. O sea, y en ese sentido, ¿cómo es que podrían empezarse a hacer estrategias de emancipación? Si bien tampoco es que sea ingenuo, finalmente no cree por entero una emancipación total y absoluta, porque esto a su vez implica que en cada dominio disciplinar y en cada dominio de saberes, siempre hay diferentes dispositivos operando y estos no es que sean buenos o malos de suyo, sino que simplemente tienen diferentes relaciones con el sujeto, con los discursos o con los saberes, pero también con la verdad de ese sujeto, no solo frente a sí, sino frente a los demás. Y hacia allá es un poquito hacia donde se va a ir apuntalando lo que Foucault va a identificar en la última parte de sus estudios. También es importante señalar que La voluntad de saber es un texto que se publica en el 76, si no me equivoco. Y desde el 76 hasta el 84, ya con la inminencia de su muerte y de alguna forma Foucault ya pues desahuciado, es que decide terminar de editar los últimos dos volúmenes que publica en vida de la historia de la sexualidad. O sea, no es propiamente que sea un trabajo que tenga tantos años de distancia. Foucault se aproxima a estos temas desde finales de los años 70 y empieza como a explorarlo a través de diferentes seminarios, pero pues finalmente culminan hasta entonces. Y es importante señalar que ahí hay una brecha también bastante crucial, porque Foucault no se va a ocupar en ellos ya por entero de la sexualidad de los modernos, va más bien orientarse hacia las prácticas eróticas, dietéticas y económicas de pensadores antiguos, principalmente grecolatinos, para identificar ahí cuáles eran los dispositivos de sexualidad, pero no en el sentido moderno, no en el sentido de construcción de saberes, sino en regímenes prácticos. Yo creo que a lo mejor sobre eso va a hablar más adelante Elena, entonces no me quiero meter demasiado en ello, pero sí quiero señalar una cosa que me parece crucial, ya más o menos con eso quiero ir cerrando. Creo que Foucault ahí está regresando a los griegos, no necesariamente en un sentido idílico. Pienso, por ejemplo, en el caso de Winkelmann, que es un historiador del arte, es de los fundadores de la historia del arte en Alemania o de la teoría del arte en Alemania en el siglo XVIII, y él es un filólogo que se sabe perfectamente todos los textos de los poetas griegos antiguos, pero aún así él es protestante y tiene la intención de ser católico. O sea, eh, la forma en la que los griegos son retomados por los pensadores modernos no anula la distancia que hay entre el etos griego y el etos moderno. Y creo que Foucault lo tiene claro, pero eso no quiere decir que no haya un intento por encontrar en los antiguos
algo que nos pueda servir para el presente, sin que esto implique querer regresar porque sí, en un sentido totalmente como del paraíso perdido, que es algo bastante cuestionable, porque eso forma parte, de hecho, del antisemitismo en Alemania. O sea, esta idea de que los alemanes eran los continuadores de los griegos, ¿no? Y lo pienso justo en el sentido en el que los idealistas alemanes básicamente suponen, a partir de ideas, por ejemplo, de Winkelmann o de Lessing, en el siglo XVIII para el paso al XIX, que ellos son los verdaderos herederos de esta filosofía que es la cuna de Occidente. Estos 100 años después, en manos de movimientos antisemitistas, como de los cuales formaba parte la hermana de Nietzsche, Elizabeth Foster Nietzsche, da después justo como la ideología precisa para formar esta idea de que los alemanes, ya en el pleno siglo XX, en los años 30, son continuadores del nacimiento, del pensamiento occidental. Lo digo, por ejemplo, pensando en lo siguiente. A Heidegger casi que le piden que haga los vínculos para hacer de Hölderlin el autor del pueblo, y Hölderlin era el autor del pueblo griego. Pero lo que se pierde ahí de vista es todo lo que ha cambiado, la cuestión sobre la eticidad y la relación del sujeto moderno con el saber de sí, y cómo se presenta este saber no solo ante sí mismo, sino ante su comunidad y ante las personas con las que se realiza como sujeto también, a pesar de que implique prácticas de sujeción. Pero por eso quería señalar principalmente esto. El viraje de Foucault hacia los griegos sí es para retomar, pero no es para retomarlo ciegamente. Es para hacer una recuperación crítica también. Hay mucha crítica de Foucault a los griegos también y a los latinos. Pues bueno, no sé si yo creo que con eso doy por terminada mi presentación y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Cuitláhuac. Pues vamos a avanzar para dar más tiempo a preguntas y reflexiones que están surgiendo de seguro en todos nosotros, poder tener un espacio de diálogo. Ahora nuestra tercera participante es Elena Bravo. Elena Bravo practica el psicoanálisis en la Ciudad de México, pero además es autora de un libro que vamos a presentar próximamente en el Círculo y que me emociona mucho, que yo voy a estar como una de las comentaristas, y que es El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis. Entonces, bueno, les hago la invitación para que asistan. Nos va a dar mucho gusto tenerte de nuevo acá, Elena. Y bueno, ella es una estudiosa de Foucault y de la filosofía también, y una apasionada del psicoanálisis. Entonces te damos la palabra y bienvenida nuevamente acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá trabajando un tema que me encanta, y también estoy muy contenta de que precisamente tú y Raquel también van a presentar mi libro próximamente, que además tiene que ver, ¿no?, con este tema también, con la relación de Foucault y el psicoanálisis. No solo es sobre eso el libro, pero sí tiene bastante que ver. Entonces, bueno, pues la relación de Michel Foucault con el psicoanálisis es bastante compleja, ¿no? Yo durante mucho tiempo me preguntaba, ¿pero sí le cae bien el psicoanálisis o le cae mal el psicoanálisis? No, o sea, era una pregunta que me daba 20.000 vueltas por la cabeza. Leía un texto y decía, no, sí le cae bien. Y luego leía otro y decía, no, es súper crítico, es muy duro con el psicoanálisis. Y después ya renuncié a tratar de encontrar una respuesta definitiva a esa pregunta, y también pues pensando en él mismo, ¿no? Él decía que él escribía para cambiar, es decir, no quería permanecer estático. Entonces un día le caía bien, otro día quizá no tanto, y en realidad pues no, Foucault es como todos nosotros, ¿no? También somos ambivalentes, un día queremos, otro día odiamos, a veces lo hacemos al mismo tiempo con la misma persona, ¿no? Entonces, ¿por qué a él había yo que exigirle una respuesta única y definitiva de su posición frente al psicoanálisis? Lo que sí es algo permanente es su interés por el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis está, como lo han dicho tanto Raquel como Cuitláhuac, que está presente a lo largo de casi toda su obra, ¿no? O sea, si
indiferente no fue, ¿no? Indiferente creo que no fue. Desde muy temprano, ¿no? Este texto de Enfermedad Mental y Personalidad de 1954, ya está el psicoanálisis ahí, ¿no? En la historia de la locura en la época clásica, en fin, en muchos, muchos lugares. Quizá hay una serie de seminarios y textos en donde es muy, muy crítico con el psicoanálisis, ¿no? Creo que diría, bueno, en varios lugares, pero pensaría primero aquellos en donde compara al psicoanálisis con prácticas psiquiátricas, por ejemplo, ¿no? Por un lado, parece que coloca el psicoanálisis como un movimiento antipsiquiátrico, como algo que puede insertarse dentro del movimiento antipsiquiátrico, pero por otro, a veces lo pone como una práctica más que reproduce estas relaciones de poder, de saber, de disciplina de la psiquiatría. Por ejemplo, traigo acá una cita de noviembre, digo, de 1900, del Seminario del Poder Psiquiátrico, que es del 73 al 74, y dice esto, que es muy fuerte, ¿no? Es de las críticas fuertes, dice, por lo tanto, dice Foucault, regla del diván que solo otorga realidad a los efectos producidos en ese lugar privilegiado y durante esa hora singular en la cual se ejerce el poder del médico. Un poder que no puede quedar atrapado en ningún efecto de contragolpe, pues está completamente retirado en el silencio y la invisibilidad, ¿no? Es decir, es un lugar en donde se ejerce el poder y nadie puede además ni siquiera verlo, como porque está silenciado, invisible y está completamente aislado. Entonces, ¿no? Ahí ocurre, pero resulta no evidente para los terceros, ¿no? Como esas críticas hay varias, algunas las voy a mencionar. Creo que Foucault hizo con las prácticas psi, ¿no? Con las llamadas ciencias sexuales, ¿no? Con la psicología, con la medicina, con varias ciencias y disciplinas, un poco lo que Nietzsche había hecho con el cristianismo, es decir, ponerlo en el banquillo de los acusados, ser bastante crítico en la forma en la que con ciertas, bajo cierta supuesta verdad, ¿no? Como, bueno, yo soy el científico, yo soy el psicólogo, yo soy el psiquiatra, el médico especialista o incluso el psicoanalista, dependiendo en qué momento de Foucault estemos pensando, como bajo ese supuesto que yo tengo esta autoridad y este saber, entonces puedo decirte cómo tienes que vivir, ¿no? ¿Qué está prohibido, qué es normal, qué es anormal? Puedo domesticarte, puedo aplicar un poder disciplinario, ¿no? Entonces, eso es el lugar en el que llega a poner el psicoanálisis Foucault. Por ejemplo, en el seminario del poder psiquiátrico que recién le citaba, en el seminario de los anormales, en la historia de la sexualidad hay algo de eso, Cuitláhuac lo mencionaba y ahora voy a adentrarme un poquito más, ¿no? Porque al psicoanálisis lo pone como una ciencia sexual, ¿no? Ahí no como una ars erótica, sino como un poco como una ciencia sexual. Es decir, prácticas sí que tienen relaciones de poder inmanentes a ellas, ¿no? Que se llaman tratamientos, pero que consisten en subyugar, domesticar, ¿no? Ponerlo bajo dependencia, dice Foucault, ¿no? Bajo dependencia de un hombre que por sus cualidades aparentemente morales y físicas tiene la capacidad de ejercer sobre él un influjo irresistible, ¿no? Dice Foucault, ¿no? Entonces, todos estos son mecanismos de poder disciplinarios. Se supone son estos médicos, estos psicólogos, estos sexólogos, ¿no? Que están dotados de una verdad y una objetividad supuestas, ¿no? Que pueden definir lo normal, lo patológico, y bueno, ese poder disciplinario pues se extiende a hospitales, a escuelas, ¿no? A asilos, a manicomios, etcétera. Y a veces, dice Foucault, los psicoanalistas también participan de esta forma de poder y de control, ¿no? También se ponen en este lugar de saber acumulado para evaluar, para decir esto es patológico, esto no lo es, y también llegan a reproducir ciertas prácticas como observar, escuchar, interrogar, evaluar, registrar, diagnosticar, para después tratar, disciplinar, anestesiar, normalizar, adaptar, y todo eso bajo el término de tratamiento o cura, pero en realidad es una forma más de violencia, ¿no? Mientras el paciente ocuparía un lugar pasivo ante una mirada atenta, ante una mirada sabia, ¿no? Que le dice esto sí, esto no, ¿no? Logrando así gente
adaptada, madura, sana, funcional, ¿no? Esas son las críticas que llega a hacer Foucault al psicoanálisis. Les decía, en la historia de la sexualidad, Cuitláhuac ya lo mencionaba, ¿no? De 1976, pues es duro. Ahí dice algo que ya, más bien ahonda en algo que ya había dicho en 1966. En 1966, en una entrevista, Foucault dice que con la noción de deseo, en particular con la noción de deseo, el psicoanálisis había encontrado una nueva forma de medir, ¿no? La patología y la normalidad. Dice Foucault ahí que el psicoanálisis funciona de la siguiente manera: dime cuál es tu deseo y te diré quién eres, te diré si estás enfermo o no, te diré si eres normal o no, y entonces podré aprobar o no tu placer, ¿no? Dice Foucault. Esas son palabras exactas de Foucault. Dice eso en el 66, en el seminario, en la historia de la sexualidad, en el volumen 1 de la voluntad de saber, de Foucault, en el volumen 1 de la historia de la sexualidad, la voluntad de saber, entra como más de lleno a todo esto y habla de cómo la sexualidad, para muchos ciencias sexuales y en algún lugar para el psicoanálisis, se convirtió en ese secreto oscuro, ¿no? Que era importante reconocer, del que era importante hablar, ¿no? Y que como era la esencia, y entonces llegando a ese secreto, entonces se podía curar, ¿no? Se podía curar ese enfermo que entonces guardaba este secreto de su sexualidad, de su masturbación, de su bisexualidad inconsciente, etcétera, y entonces eso lo enfermaba y encontrando ese secreto entonces se podía curar. Dice Foucault que para el psicoanálisis en alguna medida se volvió esa la especie de esencia del hombre, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es ese hombre que es un humano, que es un hombre, es ese que tiene una sexualidad oculta, que es su esencia, y entonces hay que descifrarla y con eso lo vamos a curar, ¿no? Un poco, lo digo de manera un tanto reduccionista, pero algo así dice Foucault, ¿no? Es un poco la idea de el psicoanálisis puesto ahí, y entonces, claro, lo compara al psicoanalista con el cura y al dispositivo analítico con un dispositivo de confesión católica, cristiana, es decir, claro, ese lugar a donde se va a decir los grandes secretos ocultos, ¿no? Sobre todo sexuales, y es un dispositivo que lo que busca y lo que incita es hablar de sexo, ¿no? Hablar de sexo, hablar de sexo, hablar de sexo, para entonces sacar ese secreto, revelar esa esencia y curarnos. Ahí Foucault se va a oponer de nuevo a esa noción de deseo en psicoanálisis, ¿no? Que es uno de los conceptos más importantes, porque además lo está pensando ahí en términos de deseo, es deseo sexual inconsciente, y entonces dice esto: contra el dispositivo de la sexualidad, el punto de apoyo del contraataque no debe ser el sexo deseo, sino los cuerpos y los placeres. Dice, ¿en qué momento todo el tema de la sexualidad se convirtió en hablar de eso, de deseo sexual, ¿no? De que somos sujetos sexuales? Dice, eso no estaba en la antigüedad, no estaba en los griegos, no estaba en los helenistas. ¿Por qué ahora nos volvimos seres de la sexualidad, ¿no? Sujetos sexuales, y entonces esa es la verdad que tiene que ser identificada, ¿no? Una y otra vez. Como una especie de esencialismo, dice Foucault, se generó a partir de eso. Ahora, unos años después, en 1978, en una entrevista, él dice que con la historia de la sexualidad él no pretendía hacer no podría decir que el psicoanálisis se equivocaba, ¿no? Al hablar de que el sujeto desconoce su propio deseo, ¿no? Dice, mi movimiento no es un movimiento antipsicoanalítico, lo dice en esa entrevista. Dice, lo que yo quería hacer en la historia de la sexualidad era estudiar esa sobreproducción de discursos acerca de la sexualidad y evaluar en qué medida el psicoanálisis forma parte de esa sobreproducción de saber del deseo y lo sexual, ¿no? Si el psicoanálisis está inserto o no en esos dispositivos en donde lo que se produce es esa sobreproducción del saber del deseo, ¿no? Ahora, voy a ir al último lugar en donde precisamente quiero hablar de lo que plantea Foucault. Me parece que aquí es donde Foucault marca una posición muy distinta de la que hasta ahora les he dicho. Es decir, hasta ahora les he dicho, bueno, Foucault es muy crítico como al pensar al psicoanálisis a veces como una práctica psi, ¿no? De estas disciplinarias, y a veces es muy crítico al pensar el psicoanálisis como una ciencia sexual que consiste precisamente en dime tu deseo y te diré tu patología.
Ahora, en la hermenéutica del sujeto, que ahí se lo veo a María Alejandra de la Garza, el libro justo aquí en su pantalla, ahí está, exacto, en ese seminario de 1982, que es una joya, lo que hace Foucault es trabajar las prácticas del cuidado de sí. Ahora ya no va a trabajar las prácticas sí, sino las prácticas psi, perdón, sino las prácticas del cuidado de sí, ¿no? No es el psi, sino el sí, lo que aquí va a trabajar. Y acá, pues bueno, justo como decía Cuitláhuac, va a la Grecia antigua, va a trabajar sobre todo los estoicos, pero también trabaja a otros helenistas, ¿no? Y trabaja las prácticas del cuidado de sí, es decir, todo esto, este periodo en donde la filosofía no era un trabajo teórico o especulativo, sino era un modo de vida, ¿no? No se era filósofo como una actividad profesional o académica, sino se vivía como filósofo, ¿no? Era una forma de vida. Y entonces, bueno, trabaja todas esas prácticas del cuidado de sí que tenían como intención la transformación de sí, ¿no? Una transformación de sí, es decir, justo, no una disciplina, no un control, no una domesticación, no una adaptación, no una normalidad y mucho menos como en ninguno de ellos la definición del sujeto, que bueno, el concepto ni existía, pero del hombre no se definía a partir de su sexualidad oculta, ¿no? En ninguno de ellos. Ahí no va a trabajar al psicoanálisis en gran medida, es decir, las prácticas del cuidado sí, no, el tema no es el psicoanálisis. En una o dos lecciones, pero desde desde la primera, pone al psicoanálisis como una continuidad, ¿no? Como una posible, sí, como reactivación de los ejercicios espirituales de las antiguas escuelas filosóficas. No a todo el psicoanálisis, pero sí a Freud y sí a Lacan. No a todo el psicoanálisis, pero sí a Freud y sí a Lacan, específicamente, ¿no? Pone excepciones, no habla de lleno de los demás psicoanalistas, pero a Freud y a Lacan, en particular a Lacan, lo pone en un lugar aparte. Entonces, todo este trabajo, ¿no? Del cuidado de sí, en donde incluso lanza la sugerencia de que el cuidado de sí se podría pensar como una genealogía del psicoanálisis, toma ya una posición, plantea una posición distinta de Foucault frente al psicoanálisis, porque entonces ya no queda ubicado al lado de las prácticas psi o las prácticas disciplinarias o las ciencias sexuales, sino las prácticas del cuidado de sí, ¿no? De los ejercicios espirituales. Eso ya implica toda una como una posición muy distinta frente al psicoanálisis. ¿Qué es lo que creo que implica esta otra posición a partir de las prácticas del seminario de la hermenéutica del sujeto? Que el psicoanálisis está más en un lugar quizá de resistencia, creo, que de adaptación, ¿no? Que está más en ese lugar que de disciplinamiento, por decirlo de otra manera. Que el psicoanálisis, y bueno, no lo plantea del todo Foucault, yo soy la que va a plantear ya como una serie de cosas a partir de vincular más al psicoanálisis con esas prácticas del cuidado de sí que con las prácticas sí. Es decir, ubicar la historia del psicoanálisis, o mejor dicho, la genealogía, para utilizar un término Foucaultiano y nietzscheano, ¿no? La genealogía del psicoanálisis, no cerca de las prácticas médicas, psicológicas, sexológicas, psiquiátricas, sino de las prácticas filosóficas antiguas, las prácticas del cuidado de sí. Entonces, ya el psicoanálisis, por ejemplo, tendría menos que ver con la confesión que con la parresía, ¿no? En lugar de decir, voy a ir a hablar sobre mi sexualidad oculta y secreta a un analista que es ese que sabe todo y que a partir de decirle mi deseo me dirá si estoy enfermo o estoy sano y me dirá cómo curarme, en lugar de eso es trabajar con la parresía, que es hablar franco, tener el coraje de decir la verdad a pesar del riesgo que implique, que eso es distinto que la confesión, es decir, un análisis, hablar con la franqueza total, ¿no? De lo que le viene a la mente, de lo que siente, de lo que piensa, de sus fantasías, sean sexuales o no, sean las que sean. La regla fundamental no es hable de sexo, es diga todo lo que pase por su mente, es mucho más cercana, no es dígame sus pecados, como creo que empieza un confesor, ¿no? Sino es dígame todo lo que pasa por su mente. Claro, ¿no? El psicoanálisis no va a dar ni el perdón,
¿no? Ni la absolución, ni la salvación, ¿no? Es decir, todo eso, claro, dista mucho de un método confesional, no es un examen de conciencia, no va a conducir al sujeto a revelar aquello que guarda celosamente en su interior, como dice Foucault en la hermenéutica, digo, en la historia de la sexualidad que hacen las ciencias sexuales, sino que es un decir veraz de lo que se trata, que introduce la posibilidad de una transformación del sujeto a partir de su propio decir, ¿no? Entonces es otra cosa, ubicar el psicoanálisis como una práctica del cuidado de sí, es decir, como aquellas prácticas que trabaja Foucault, la hermenéutica del sujeto tiene todas esas implicaciones. Entonces, el psicoanálisis, ¿no? Ya no estaría en las ciencias sexuales, ya no estaría en las prácticas sí, sino que estaría en las prácticas del cuidado de sí, ¿no? Cuando Alush dice esta afirmación, Jan Alush, un psicoanalista lacaniano, dice esta afirmación, es la posición del psicoanálisis será Foucaultiana o no será más, creo que justo implica eso, que el psicoanálisis tiene que estar en una especie de alerta o de advertencia de no insertarse en estas prácticas sí, ¿no? O en estas ciencias sexuales. Corre el riesgo de entrar, muchas veces el psicoanálisis puede correr el riesgo de entrar en una dimensión normativa, ¿no? En una dimensión de control y de poder. Justo también Lacan nos lo advierte, ¿no? Lacan dice en dirección de la cura, ¿no? Que, ¿cómo se llama la dirección? ¿Cómo se llama la dirección de la cura? Los principios de su poder, ¿no? Precisamente, es decir, hay un poder, claro, en el analista, sería absurdo decir que no lo hay, la transferencia es poderosa, pero para que el análisis camine y sea análisis, justo la condición es que no se sirva de él, ¿no? Que no se sirva de ese poder en términos de una sugestión o dirección de conciencia, dirección de almas, ¿no? Normalización, adaptación, etcétera, ¿no? Entonces creo de nuevo que está el psicoanálisis ubicado con esto, más del lado de la resistencia que de la adaptación, más del lado de la estética de la existencia, término también Foucaultiano, es decir, de hacer desde sí mismo una obra de arte, más que, con todo lo que implica, algo singular, algo completamente singular, más que adaptarse a criterios de normalidad, ¿no? De normalidad estadística, ¿no? Más que ser como la mayoría, es justo algo de lo singular, ¿no? Y por lo tanto, de nuevo, y concluyo con eso, más del lado de las prácticas del cuidado de sí que de las prácticas sí, ¿no? Y eso es todo. Bueno, por ahora, supongo que podremos platicar. Claro, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Elena. Bueno, están planteados varias cosas en la mesa, me parece. Vamos a proceder de la siguiente manera. Pueden escribir sus preguntas, como ya se mencionó ahí en el chat, o también levantar la mano y con el micrófono participar. Mientras que levantan la mano, no tengo visión de todos, pero ahorita, si no me avisan por acá por el chat, por favor. Voy a ir leyendo lo que ya se ha puesto acá en el chat. Bueno, primero era si podíamos repetir el nombre del libro de Elena, se llama El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis, antigüedad, Nietzsche y el psicoanálisis. Y además está el cartel de la invitación a la presentación donde participaremos Raquel Aguilar y yo en la página del Círculo, ahí también lo pueden ver. La segunda, Joaquín Venturini. Buenas tardes, ante todo quería agradecer a Elena y a los demás ponentes por la organización de este tema, que es de tanta importancia para el pensamiento contemporáneo. También de Joaquín Venturini viene una pregunta dirigida a Raquel Aguilar. Quería preguntar si comparte y hasta qué punto la idea sostenida por autores como Miller de que el psicoanálisis inspira la tarea arqueológica de las palabras y las cosas. Entiendo que las relaciones entre el Foucault de la arqueología y el psicoanálisis ha sido menos atendida por los psicoanalistas interesados en la obra de Foucault, lo cual puede parecer extraño, ya que, como dijo Raquel, si uno quiere encontrar un Foucault interesado en la importancia del saber freudiano, lo encontrará sobre todo en este Foucault. Bueno, a mí me parece que no está inspirada las palabras y las cosas en el psicoanálisis por dos razones.
Una, porque el texto de las palabras y las cosas en realidad iba a ser otra cosa para Foucault. Iba a ser una arqueología del estructuralismo, pero le quitaron ese subtítulo y se lo cambiaron, y venían un montón de críticas y comentarios a la filosofía sartreana, pero le dijeron a Foucault, mira, eso, Sartre es una figura, está en el top 5, entonces mejor quítalo, y bueno, terminó siendo lo que tenemos ahora como las palabras y las cosas. Lo que quisiera enfatizar, aprovechando mi intervención, es que uno buscaría tal vez establecer como en términos binarios, ¿no? Foucault a favor o en contra, pero habría que ver en qué momento del pensamiento Foucaultiano, y a mí no me parece como que sea tan arbitrario, sino que precisamente su trabajo del pensamiento y las preguntas que se están haciendo, pues eso que está diciendo sobre el psicoanálisis. Si nosotros leemos generalmente a un psicoanalista como Jacques Alain Miller, Julio Ortega de Badilla u otros, vamos a encontrar una especie de apología Foucaultiana al psicoanálisis. Si leemos a otros filósofos, vamos a encontrar esta parte pues que se va a la yugular Foucault, pero yo creo que no hay que perder de vista la palabra crítica en el sentido Foucaultiano. Hoy en día cuando escuchamos crítica y es equivalente a decir cosas negativas de algo, y no. Para Foucault la crítica es precisamente eso, como desmenuzar, como decir en qué condiciones está tanto el sujeto como el objeto para que podamos decir cualquier cosa de eso. Entonces, y en el caso del psicoanálisis, bueno, pues sí, como teoría, como método de investigación y en qué momento. Muy bien. De Cristian Conde para todos, para los tres ponentes, 2 preguntas. ¿Qué tanto o hasta qué punto debe retomarse el pensamiento de Foucault y la práctica psicoanalítica en este contexto de pandemia? ¿Y cómo retomar el pensamiento de Foucault en el cuidado del otro, en la relación con el otro también en estos tiempos pandémicos? Es una pregunta para los tres. Bueno, si quieren contesto alguna cosa que se me ocurre a partir de estas preguntas. ¿Qué tanto, hasta qué punto debe retomarse el pensamiento de Foucault? Bueno, a mí cualquier imperativo que diga cómo debemos hacer o ser o hacer con nuestro sufrimiento y nuestra pandemia y nuestro dolor, ningún imperativo me suena bien, ¿no? Creo que cada quien puede hacer lo que mejor le parezca, es una opción, ¿no? Es una opción el pensamiento de Foucault, las prácticas del cuidado de sí, hay muchas, la práctica psicoanalítica es otra, escuchar música, salir a caminar, practicar meditación, yoga, en fin, creo que hay muchos en este contexto de pandemia. El psicoanálisis es una práctica del cuidado de sí, una, ¿no? ¿Cómo retomar el pensamiento de Foucault en el cuidado del otro, en la relación con el otro en estos tiempos pandémicos? No sabría muy bien cómo. Que, Yo tampoco sabría. O sea, creo que hay pues ciertas notas o ideas, pero justo coincido con Elena en que venido desde una perspectiva del orden del deber, pues es mucho más difícil de plantear. Pero también me parece importante esta pluralidad de los cuidados de sí, ¿no? Creo que yo en algún momento llegué a tener una discusión que ahora me parece muy boba sobre si Alush tenía razón al decir que el psicoanálisis sería Foucaultiano o o no iba a ser, ¿no? Que es una paráfrasis, por cierto, de una frase que Foucault dice respecto de Deleuze. Foucault en una entrevista dice que la filosofía será deleuziana o no será, ¿no? Después en otra entrevista dice que era una broma, que realmente no estaba pensando realmente así, que sí le parece que Deleuze es uno de los grandes pensadores de su tiempo y que lo admira, pero pues es que en las entrevistas Foucault tiene como este tono muy, como más jovial y menos severo, y yo creo que eso es también parte de su carácter y es una cosa importante a considerar. Entonces, para retomar, el psicoanálisis sin duda es una parte de las prácticas de cuidado de sí contemporáneas, pero también yo coincido en que no podría ser la única, ¿no? Hay muchas más. El mismo estudio de la filosofía y
y no en un sentido dogmático, sino justo como decía Raquel, en un sentido crítico, en un sentido que cuestione, pero también pueda reafirmar nuestras potencias para vivir y para gozar el existir en el sentido del placer, que es algo importante también para Foucault, y creo que es lo que tiene también como de tratar de tomar distancia como de esta idiosincrasia judio-cristiana que le rehúye el placer como si fuera la fuente de los males más terribles, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no hay una que se deba hacer como que pues, para ser Foucaultianamente cuidador. Yo estoy de acuerdo, solo agregaría que si bien no hay imperativos, yo considero que Foucault diría que sí hay caminos más peligrosos que otros. Desde mi punto de vista, Foucault no cae en un posmodernismo trasnochado donde todo vale igual, sino que precisamente es buscando en la historia donde podemos encontrar elementos para diagnosticar nuestro presente. Y bueno, de la pandemia se me ocurre precisamente algo que Foucault trabajó es lo otro. Él decía, parece que nos da miedo pensar la otredad en nuestro tiempo. Entonces, en ese sentido, pues pensar esa diferencia y tal vez poner un poco en tela de juicio nuestras verdades más atesoradas, bueno, podría ser un primer paso. Sí, yo en ese sentido quería participar también haciendo alguna pregunta a ustedes. Me parece que está también esta beta que desarrolla Foucault de la microfísica del poder. Ahorita la relacioné con varias intervenciones de ustedes. ¿En qué sentido? Cuando él habla de la microfísica del poder, yo recuerdo, hace tiempo que no lo he leído, pero recuerdo que hay un elemento muy importante que toca la cuestión de la resistencia. Por un lado, se parte del hecho de que el poder en principio se ejerce y el poder va a reintegrar toda aquella práctica discursiva, inclusive la que pretende ser diferente a esa lógica del poder. Va a tener una gran capacidad de asimilación, ¿no? Eso está ahí. Y creo que eso toca al psicoanálisis en el sentido de que va a integrarlo como práctica discursiva supuestamente diferente, pero la va a integrar en su misma lógica de poder. Yéndonos a la última parte, eso es una cuestión que tiene que ver con el psicoanálisis, yéndonos a la última parte, cuando se habla del cuidado de sí, por ahí en un texto de Alush precisamente donde habla de la posibilidad del psicanálisis, ¿no? De cambiar sí por Spee, menciona esto que también afirma Foucault en el sentido de que el último lugar o el lugar que queda como resistencia a esta lógica de poder es precisamente el encuentro del sujeto con su verdad, lo cual está ligado íntimamente con el psicoanálisis, pero yo diría que no con el psicoanálisis en general, sino con cierta práctica del psicoanálisis, y esto creo que problematiza la cuestión. Por el otro lado, también siguiendo en esta cuestión del micropoder y de la resistencia, frente a, estoy pensando en la pandemia, creo que a lo que ayuda a Foucault es a poder ver la realidad de otra manera, a poder sospechar de la realidad, a poder entender que esa realidad es una suma de coordenadas distintas y que de repente en lo más nimio vamos a encontrar una fuente de otra mirada que nos va a permitir una comprensión distinta, ¿no? En ese sentido, creo que por un lado nos ayuda esto, pero también para la cuestión de la pandemia, creo que Foucault es muy útil para entender las lógicas de poder más allá de las cuestiones sanitarias. Y también para poder ir entendiendo, como sucede en otros países, yo estoy más cercana a Uruguay, como intentos de resistencia frente a un poder que utiliza la pandemia para reprimir, para no dejar salir a la gente, o sea, diferentes formas de este ejercicio de poder. Y finalmente hay una parte que dice Foucault, que recuerdo mucho y que a mí me quedó, digamos, siempre buscando la esperanza y la luz del cambio, me quedó el hecho de que él plantea, bueno, la única lógica en microfísica del poder, vuelvo a repetir, es que se generen grupos de resistencia, grupos que estén unidos por algo en común, por puntos de coincidencia, que generen sus propios discursos y que se dupliquen en la sociedad para poder quitarle el peso
o transformar este poder que se ejerce de manera autoritaria, ¿no? Entre otras cosas. Nada más es lo que quería hasta ahorita mencionar. Voy a seguir y darles la palabra a los demás. A ver, Joaquín Venturini ya, para los 3 ponentes ya. Tadeo Ceniceros, perdón. Para todos, 2 preguntas. ¿Qué opinan sobre que en algunos círculos de psicoanálisis ha aparecido un interés por el dispositivo psicoanalítico o psicoanálisis, dice? Yo creo que es dispositivo psicoanalítico, pero para hablar de él como sinónimo de una técnica o encuadre, y qué riesgos habría de no tomar nota de lo que implica llamarlo dispositivo después de la definición de Foucault, que Foucault da de este. Esa es la pregunta de Tadeo Cisneros. Bueno, lo que podemos hacer es seguir a la próxima pregunta, y por ahí alguien había levantado la mano. Lo que pasa es que no tengo acá acá está. Arturo Romero levantó la mano, y después Joaquín Venturini. ¿Por qué no les damos la palabra, que ellos tomen el micrófono, y luego seguimos leyendo las intervenciones, preguntas a través del chat? Sí, adelante, Arturo Romero. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues nada, les agradezco en primer lugar mucho, muy interesante, me ha hecho pensar varias cosas. Voy a tratar de ir al grano lo más que se pueda. La verdad es que yo ya le había escrito a Elena Brau con algunas preguntas desde hace algunos días, pero no las voy a repetir, voy a hacer otras, y aunque están dirigidas a ella, en realidad, cualquiera de ustedes que pueda decir algo al respecto, me interesaría mucho. La primera es un comentario muy malicioso, y es que, ¿en qué sentido sienten ustedes que hay una obsesión europea por la otredad chiquita, ¿no? El gran movimiento o el gran motivo nietzscheano de invertir el platonismo, pues se va muy cerca, se queda en Grecia, ¿no? Mientras que su maestro Schopenhauer había sido un poco más temeroso para meterse en las extrañas aguas del orientalismo, por cuestionable que sea, Nietzsche vuelve a rehelenizar el problema, ¿no? Y vuelve a tratar de encontrar una salida al platonismo un poquito antes en los presocráticos. Es exactamente lo mismo que hace Heidegger, ¿no? Su crítica a Aristóteles, su crítica a Platón se va unos añitos antes, ¿no? Y es lo mismo que hace Deleuze. Deleuze, siguiendo a Nietzsche, la crítica al platonismo es a los estoicos. Entonces, pareciera que esta gran promesa de un pensamiento abriéndose al otro no se abre a nada. Se queda en Grecia unos cuantos años antes, y ni siquiera tantos, ¿no? Entonces, digamos, es muy fácil decir, bueno, no, en realidad nos podríamos abrir a cualquier cosa, ¿no? Pero no, un poco retomando lo que dice Raquel Aguilar, hay que ser justos con los ejemplos que toman, y ninguno se atreve a tomar un ejemplo que no sea europeo históricamente, no solamente por cuestión de ignorancia, sino falta de interés, ¿no? O sea, a Schopenhauer no le importó su gran ignorancia respecto a Oriente para intentarlo. Ese es el primer punto. Les digo, quien quiera, cualquiera de ustedes, en realidad me parecería interesante. La otra es esta relación problemática con el cristianismo, que también estaba aquí en uno de los comentarios finales. Al final, parecería como que Foucault, y lo han dicho ya, comienza con mucha fuerza en contra de las instituciones, y luego, o sea, del cristianismo, del psicoanálisis, de la confesión, y después los va matizando y va un poco, me parece, relajando la cuestión. Lo digo, pues, porque parecería que esta denuncia del cristianismo como persecutor de los placeres, la verdad es muy difícil de sostener, ¿no? Es muy difícil de sostener porque si hay una tradición que nos ha hecho carnales y pasionales, es precisamente la idea de la pasión y de la carne expresada en la pintura y en la escultura, hasta el punto de la obscenidad, ¿no? Entonces, hay algo espantosamente carnal y provocativo solamente en Bellini, por ejemplo, o en todas estas mostraciones de por ejemplo, alguna Santa Teresa, ¿no? Que es espantosamente carnal. Entonces, otros, por ejemplo, también han querido como un poco disimular su cristianismo. Heidegger, qué sé yo, Schmitt no, pero hay toda una tradición de teología política
que pareciera identificar, y esto lo hace muy particularmente Heidegger en su lectura de San Pablo, que el modelo de la conversión y del defensor de la verdad, y el que se atreve a defender la verdad en público, es San Pablo. Y que el gran modelo, y esto es, o sea, Zizek y Badiou, por ejemplo, lo que dicen es que esta idea de la parresía y de alguien que se atreve a hablar de la verdad en público, eso es la confesión, pero no en el sentido de ir con el curita a contarle tus pecadillos, sino en el sentido de dar testimonio. Realmente la confesión agustiniana está escrita, no está hecha, no hay, pues, no existe esta figura, ¿no? Desde luego del curita, pero es hablar en público y testimonio de tu propia conversión sin la vergüenza de decir yo creo en la resurrección. Y eso es por lo que se ríen los griegos de Pablo, ¿no? Porque Pablo dice yo creo en la resurrección. Y eso es lo único en lo que creo. Entonces, solamente dos para resumir. Uno, esta relación así de otredad a medias, muy a medias, de alteridad a medias, y la otra, esta relación problemática de querer, de no querer, o más bien de tener demasiada hazaña con el cristianismo y no ver hasta qué punto la idea de ejercicio espiritual no existe en Grecia. Sí, existe formación y el cuerpo, pero ejercicio espiritual, ya la misma idea de spiritus en latín, es solamente cristiana. Entonces, ¿hasta qué punto Foucault no se mete el pie, ¿no? Al llevarse tan mal con el cristianismo? Les agradezco mucho, felicidades y muchas gracias por sus interesantes comentarios. ¿Les parece que a los participantes, a los conferencistas, hoy les parece que sigamos con algunas intervenciones para que luego ustedes respondan? Elena, Raquel, Cuitláhuac, ¿sí? Ok. Joaquín Venturini, por favor, tienes la palabra. ¿Qué tal? Hay que quitarle el micrófono. No se te escucha. ¿Ahora? Ya. Ahora sí, me tenían que habilitar ustedes. Ya. Bueno, buenas noches, gracias. Felicitaciones de nuevo por este evento. Dado el interés que veo que hay en el chat, que hay muchísimas preguntas, voy a resumir muchísimo mi pregunta para dar espacio a los demás. Simplemente preguntarle a Elena y a Cuitláhuac si se puede leer la voluntad de saber como una historia de la sexualidad en la cual se busca elaborar, dilucidar la historia de los saberes sexuales, entre ellos el psicoanálisis, obviamente, muy importante allí, pero no en un sentido tan, destructivo como lo quiere cierta lectura de esta obra de Foucault, ¿no? Sino más bien en un sentido como de pensar cómo se constituyeron estos saberes, pero no tanto como una empresa donde la tarea de emancipación, de descubrir poderes para liberarnos de esos poderes, sería algo tan importante, quizás. De verdad, estoy resumiendo mucho mi pregunta, espero que se comprenda así. Pero leer la voluntad de saber en un sentido no emancipatorio, sino como una historia de la sexualidad, simplemente. A eso me refiero. Si gustan intervenir después de estas dos intervenciones, estas dos preguntas. Elena, Raquel o Cuitláhuac. Bueno, pues también lo más breve que pueda. Sí, creo también esto un poco lo que decía Arturo, que si hay algo eurocéntrico, pues sí, ¿no? Sin duda, sí. No puedo más que decir que sí estoy de acuerdo, ¿no? En mi caso, las prácticas del cuidado de sí que seguí estudiando fueron las mismas que estudia Foucault, las griegas, las helenistas,
un poco el cristianismo, pero sobre todo yo me fui por las helenistas, no tanto las que estudia Foucault como el estoicismo, que es su favorita, sino a mí me gustó más el cinismo, también las prácticas pitagóricas, etcétera. Sí, pero el acceso que yo tengo, ¿no? es a esas prácticas, es el acceso al que tengo más a la mano. Quizá podrías decir que podría meterme a investigar otras prácticas, y estoy segura que las hay, orientales y también de acá, ¿no? Acá mismo, acá muy cerca de los pueblos originarios, pero no las conozco, ¿no? No las conozco, no trabajo sobre ellas, y sí, me encanta que Schopenhauer es uno de mis filósofos más favoritos, lo haga, pero no, yo no lo hice, ¿no? Y no, muchos no hemos ido por ahí, y sí es una pena, y sí, estoy de acuerdo, hablamos de esta otra edad, y sin embargo muchas prácticas quedan fuera, ¿no? Yo me centré en unas, seguramente hay espacio para trabajar otras, ¿no? Bien. A mí me gusta mucho lo que dice Paul Preciado en esta conferencia que acaba de publicar maravillosa de Yo soy este monstruo que os habla, ¿no? La conferencia para una academia de psicoanalistas, donde les dice con todas sus letras que finalmente la filosofía o el psicoanálisis, por más universalistas que pretendan ser, siguen siendo pues saberes regionalizados. Y ellos quieren olvidar que también son regionalizados, ¿no? Entonces, la pregunta por la alteridad yo creo que resuena ahí principalmente por la dimensión hegemónica y colonial que hay detrás, ¿no? Claro. Me parece que eso es fundamental y me parece importante cómo es que solo ahora, o sea, a finales del siglo XX, se empiezan a ver los reversos de eso. Ya no digo en la filosofía francesa, que todavía está parada ahí, a pesar de que quiera estar en los márgenes y en las periferias del pensamiento hegemónico. Finalmente, yo creo que tenemos encima el giro de colonial y el giro de género y no podemos perderlos de vista, porque ese hombre que nos dibujaron y con el cual midieron generaciones tras generaciones, a pesar de que cambiara, seguía teniendo esta intención universalista, pero ha sido más bien como que una minoría en revisiones mucho más detalladas y cuidadas desde lo histórico. Pensaría eso. Por el lado también del cristianismo, tenemos un cristianismo fantasiado en la modernidad, ¿no? Al final del día, pues está mucho más encima la dimensión secular que propiamente un cristianismo puro. ¿Qué significaría un cristianismo puro? ¿No? También son 15 siglos que se quieren resumir a una caricatura de la Edad Media. Creo que la pregunta es muy amplia. Yo creo que rebasa, pero también entiendo la parte en la que si hay una voluptuosidad de la carne y que tiene su propia erótica un poco persecutoria respecto al pecado, porque al final del día es donde está plantada, pero bueno, yo también podría pensar que no se puede homogenizar, ¿no? Es lo que podría decir, no sé qué piensa Raquel. Suscribo y agradezco las preguntas que son muy pertinentes para dar paso a otras preguntas y comentarios. Uh-huh. Bueno, aquí hay una pregunta de Omar Pérez Hernández, en donde menciona que no sabe si Foucault y sus críticas al psicoanálisis estarían en la posible génesis del llamado esquizopsicoanálisis. Puede ser un precipitado, sé que puede ser precipitado mi punto, pero el texto de una introducción a la vida no fascista me hace pensar en una relación posible, puesto que ahí Foucault denuncia como un enemigo estratégico a los psicoanalistas. Esa es una. Y les voy a hacer otras dos acá, que creo que en algún sentido tienen relación, que sería y que tendría que ver con el cuerpo y la sexualidad. Una pregunta que hace Reina Hernández, pregunta Cuitláhuac, pues habló acerca del cuerpo y la sexualidad, si considera que ha sido superado el trabajo de Foucault en la actualidad, superado bajo la perspectiva de algunos postulados semióticos o críticos acerca del tema. Y la otra tenía que ver también con las confesiones de la carne. ¿En qué sentido? Acá está. Javier Betancourt, además de dar las gracias,
tiene una pregunta para los tres. ¿Cómo entender la posición del último Foucault de las Confesiones de la Carne, donde nos dice que San Agustín habría pensado la libido mucho antes que Freud? ¿Cómo interpretar entonces la pulsión de muerte freudiana a la luz del trasfondo genealógico que identifica Foucault en San Agustín de la libido ligado al pecado original y a la pecaminosidad como rasgo de la especie humana? Estarían estas tres, como este bloque de tres intervenciones, donde está el esquizopsicoanálisis y Confesiones de la Carne, San Agustín, cuerpo y sexualidad, no temas. Sobre la pregunta de Omar sobre el esquizoanálisis, yo creo que Foucault no contribuye pues, por entero a ello. Más bien celebra el antiedipo de una forma bastante singular. Es un momento en el cual Foucault también está bastante reacio al psicoanálisis, como después, insisto, ya hemos visto que tiene sus vaivenes. Y justo en el 73, justo en La verdad y las formas jurídicas, que son una serie de 5 conferencias que dicta en Río de Janeiro, las primeras 2 tienen como motivo una especie de aporte a la idea de lo antiedípico, es decir, a una lectura distinta del tipo de ley que se fundamenta en este relato, en esta tragedia, pero principalmente como para mostrar que otros edipos son posibles y por otro lado para mostrar otros modelos de sujeción o de relación entre el sujeto y la verdad. Entonces, yo creo que no por entero, aunque es difícil de saber porque Deleuze está muy influenciado por Foucault. O sea, a pesar de que son amigos de Deleuze, se están leyendo constantemente, tienen una admiración muy fuerte. Después ya se dejan de hablar un rato y después se vuelven a hablar. Pero bueno, o sea, hay ahí toda una serie de chismes. Guattari también está siguiendo en muchas medidas lo que Foucault piensa en los años 60. Y aunque el Antiedipo se publica en el 72, o sea, ya hay una influencia de Foucault en ellos, pero no creo que haya sido como pues, motivo Foucaultiano. Creo que más bien les venía de ver una dimensión demasiado aburguesada del psicoanálisis en París y una dimensión un poco como reacia a los movimientos homosexuales de liberación femenina, movimientos obreros. O sea, creo que el Antiedipo finalmente es una solicitud de repolitizar las problemáticas que Freud habría abierto y llevarlas más allá del psicoanálisis. No creo que sea antifreudiano, más bien pues, son temas de otro lado, pero no creo que sea como, pues lo dejaría ahí para no extenderme de más. Sobre lo del cuerpo, pues yo creo que el cuerpo es algo de lo que menos se ha pensado, aunque no lo parezca en Occidente. Ha habido como este correlato como de sostener la bipartición platónica del mundo sensible y de lo inteligible, y ha tenido como esto diferentes medidas en el cristianismo, pero no sé si hay una noción única de lo que es el cuerpo en Foucault. O sea, piensa principalmente el cuerpo disciplinado, pero por lo mismo, disciplinado por qué y en qué momento. Habría muchos. Me gusta más bien pensar que ahí, justo por ejemplo, como lo señala Michel Desserteau en una entrevista, ha habido muchos cuerpos en la historia, no es un solo cuerpo. El cuerpo moderno no es el mismo que el cuerpo griego, ni que el cuerpo indio o que el cuerpo mesoamericano. No solamente están cartografiados y conceptualizados de maneras distintas, están disciplinados, pensándolo Foucaultianamente, por diferentes poderes y están dirigidos hacia diferentes destinos. Yo creo que en todo caso se ha contribuido mucho a lo que Foucault pensó del cuerpo en cuestiones de teoría de género, de feminismos y también de filosofías del cuerpo también. No creo que esté superado, creo que más bien no lo hemos pensado lo suficiente y abrió brecha. Es lo que pensaría. Muy bien, gracias, Cuitláhuac. Laura Maldonado, levantaste la mano. Bueno, felicidades, ¿eh? Y
Qué lindo tener estos encuentros, aunque sea a la distancia. Ujú. Bueno, yo pensé varias cosas. Voy a tratar de ser concreta. Por un lado, esto de que si debemos tomar a Foucault, más bien me parece interesante por todo lo que nos cuestiona en nuestra práctica. Porque como decían, hay mucho psicoanálisis y hay que seguir pensando nuestra posición. En otro seminario donde se hablaba sobre la política del psicoanálisis, lo cual a uno le saca ronchas, pero sí tenemos ciertas cosas, como esto que decía Elena con respecto al poder de la transferencia y cómo tener una posición en donde no usemos esa transferencia, ¿no? Por supuesto, lugar de supuesto saber, ¿no? Pero parece que hay algunos analistas que hay que recordárselos, igual que hacer los diagnósticos, y que parece a veces que estamos más cerca de la medicina, ¿no? Ya sea por estructuras, si es obsesivo, histérica, yo qué sé, fóbico o esquizofrénico, paranoide, en fin, ¿no? Igual que los géneros. Nosotros no estamos en la cuestión de los géneros. LGBTT no nos alcanzan, porque dejamos además de escuchar la individualidad, ¿no? En ese sentido me parece muy interesante Foucault por toda la cuestión en donde él no, igual que Lacan o que Freud, son inaprensibles en un sentido y se cuestionan todo el tiempo. Foucault incluso ni siquiera tuvo escuela ni tuvo discípulos. Eso también es muy interesante. Bueno, a mí me lo parece. Esta cuestión del cuidado de sí, esta transformación del ser por la búsqueda de la verdad, su verdad, creo que estamos en esa posición. Escuchar el deseo del otro, donde por supuesto no es una moral, y aunque tengamos una política, no es esa política la que vamos a meter al consultorio o al diván. No sé, a mí me parece muy interesante. Yo llevo varios seminarios ya con respecto a Foucault y a mí me parece que nos increpa nuestra práctica. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Gusto de escucharte realmente. Yo quería agregar algo ¿le puedo? Sí, claro, claro. En esto del esquizoanálisis, bueno, yo creo que Foucault celebra, como dice Kuntláhuac, el antiedipo. De hecho, cuando le llegan a preguntar, oiga, pero ¿usted qué piensa del Edipo freudiano? Bueno, pues vayan con Deleuze y Guattari, que ellos son quienes lo trabajan, ¿no? Como que en lo teórico está este respeto y reconocimiento. Sin embargo, a los psicoanalistas que nos gustan a veces estos detalles biográficos, en la biografía de Miller dice que unos jóvenes estudiantes le preguntaron a Foucault que tienen crisis existenciales y si le recomendaban algún tipo de tratamiento psicoterapéutico, y dice Freud, dice Foucault, dice por supuesto, en psicoanálisis freudiano, y alguien le dijo, ¿qué? ¿No sería mejor un esquizoanálisis? Y dicen que echó una carcajada. Entonces, bueno, pues ahí hay sus matices respecto al esquizoanálisis del pensamiento de Foucault. Muy buena anécdota. Sí. Hay una pregunta de José Luis González que está dirigido a varios de los que hoy han participado en esta mesa y dice así: es verdad que el poder es una obviedad, como menciona Elena. También que solo se puede entender el psicoanálisis en función de su aplicación práctica, como bien señala Kuntláhuac. Sin embargo, hay un elemento a considerar en la relación del poder y esa práctica, y es el análisis personal del propio analista. Ahí se analiza la tendencia del psicoanalista en tanto humano hacia el dominio y el poder. Si no lo hace, la práctica psicoanalítica no es solo nula, sino también peligrosa. ¿Algún comentario, Elena?
Claro, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Una de las distinciones que me parecen fundamentales de las prácticas del cuidado de sí y las prácticas médicas, las prácticas psi, algunas de ellas, las psiquiátricas, es que precisamente también en las prácticas del cuidado de sí necesitan pasar ellos mismos por esas prácticas del cuidado de sí, es decir, no se pueden poner en un lugar externo y decir, a ver, tú, cínico, vive conforme a esto, ¿no? Pero yo mientras estoy en otra posición. Lo mismo el analista, es decir, el analista justo, ¿no? Requiere pasar por ese análisis, ¿no? Requiere atravesar ese análisis para poder practicar el psicoanálisis. Entonces, claro, en cambio el psiquiatra no necesita pasar por los antidepresivos, los ansiolíticos o el hospital psiquiátrico para practicar la psiquiatría. Con su bata queda puesto en otro lugar de inicio, ¿no? De inicio, físicamente está puesto en otro lugar. En cambio el analista, pues él mismo ha sido analizante, ¿no? Y se sabe sujeto del deseo, del lenguaje, ¿no? Reconoce su falta, ¿no? Reconoce que está tan castrado y que está tan castrado como cualquier otro y que su saber está en falta también, ¿no? Claro. ¿Algún otro comentario, Raquel, Cuitláhuac? ¿No? Bueno, quedan 2 preguntas, tenemos tiempo. La primera es de Fabio Fuentes Navarro. Un comentario pregunta para los 3 expositores con respecto al orden que dispone la producción de saberes. Foucault dice que la episteme clásica matematiza la realidad, la cuantifica, y que el pensamiento moderno occidental es producto de esa episteme, de la cual es casi imposible sustraerse. Esta crítica a la forma de ordenar la producción de conocimiento, ¿cómo es recuperada en el psicoanálisis? Les leo la segunda pregunta, que sería la última la última que aparece por lo pronto, ¿no? Y dice, ¿en qué medida esta pregunta es de Álvaro Aguilar? ¿En qué medida esta práctica del cuidado de sí mismo a través del psicoanálisis es un acto incitado por los mismos dispositivos de las ciencias sexuales? Pienso en las prácticas sexuales sadomasoquistas y en cómo muchas veces son voluntariamente suprimidas a través del tratamiento para llevar una vida sexual normal. O por el contrario, son disfrutadas solo por quienes tratan de ignorar el dispositivo psiquiátrico. ¿No sería este cuidado de sí mismo permanecer en un bucle que frena las posibles estrategias de enfrentamiento ante los paradigmas de cómo debe ser vivida la sexualidad? O cómo, mejor dicho, deberían ser vividos los deseos. Estas ya serían las últimas 2. No, me parece nada más que el psicoanálisis es justo lo contrario a eso, ¿no? No se trata de permanecer en eso donde entonces, ¿no? Justo esta cierta sexualidad es la normal y esta otra es la patológica, ¿no? Sino precisamente es una resistencia frente a eso. Claro, como prácticas del cuidado de sí también incluía Foucault, como él proponía algunas hacia el final de su obra, las prácticas sexuales sadomasoquistas, por ejemplo, como prácticas del cuidado de sí, es decir, experimentar nuevos placeres. Por ejemplo, esos, ¿no? Esos eran unas prácticas que él aconsejaba, bueno, más bien, no, que él vivía y que decía, pues ahí a quien se atreva también a experimentar otros placeres, es otra forma de práctica del cuidado de sí, ¿no? Para Foucault. No creo que sea una sexualidad normativa para nada las prácticas de cuidado de sí, justo lo contrario. Yo justo ahí puedo engarzar cosas con la pregunta sobre este cuerpo y las semióticas posibles. Al final del día, creo que ahí hay una dimensión, puede ser lúdica como en muchas otras tantas, ¿no? Que finalmente ya no habría una dimensión naturalizada, ni sobre todo desde las ciencias de la vida, respecto de la vida sexual humana, que no es justo sexualidad natural en el sentido como de las plantas y los animales. Está atravesada por dimensiones escriturales, por dimensiones semióticas y en ese sentido por diferentes cuestiones de juegos o cada tipo de interacción implica sus propias sintaxis y sus propios modelos escriturales, por pensarlo de alguna forma. Y estaba pensando también en que finalmente,
para Foucault la cuestión sobre la disciplina no es algo estrictamente negativo. O sea, al final del día, cuando Foucault está pensando esto, la imagen primera bueno, una de las primeras imágenes que ofrece en Vigilar y Castigar es la del soldado. O sea, que es un cuerpo construido, o su cuerpo articulado, en ese sentido como intervenido por ciertos saberes, ¿no? Por ciertos modos de disciplinar, por ciertas ortopedias, para producir un cuerpo que ya no sea el del campesino, que sea el cuerpo que defiende los intereses del Estado. Pero piensen también en una bailarina. Una bailarina también es un cuerpo disciplinado. O sea, y lo que implica también la incorporación, o sea, el volver cuerpo una disciplina, es qué se puede hacer con ella, no solamente en qué medida somete, porque finalmente el soldado también puede hacer cosas al igual que quien aprende artes marciales o al igual que alguien que aprende ballet. No es, ya ninguno de los dos cuerpos son cuerpos naturalizados, en el mismo sentido en que los cuerpos que tenemos tampoco son cuerpos naturales. Hay toda una dimensión disciplinar que los atraviesa, hay toda una dimensión estética, es decir, de composición y de articulación de sus sentidos y de sus vivencias también. Eso creo que podría aportar. O sea, la disciplina tiene estas dos cosas y la biopolítica también implica que en el control de las poblaciones hay también la posibilidad de que esos cuerpos puedan ejercer un poder respecto de su vida. O sea, el biopoder es correlativo a la biopolítica, en el mismo sentido en el que la creación es correlativa a la disciplina. Yo agregaría que otra vez habría que especificar que psicoanálisis, ¿no? Igual hay ciertos psicoanálisis que coquetean con esta cuantificación, como los mecanismos de defensa y cosas así, pero respecto a Freud, bueno, me parece que se desmarca de, bueno, sí es heredero, en tanto que Freud al principio empieza con el laboratorio, y si nosotros estamos viendo sus cartas y sus cuadros nosológicos, bueno, pues es un médico ahí el que está pensando, pero posteriormente él va a hablar del caso por caso, y ahí la cuantificación opera de manera muy distinta. Cuando Freud menciona que el psicoanálisis es hijo de la clínica y que la teoría tiene que estar ahí, pero no para guiar, no para como tipo de SM4, para ponerle si es de 3 a 5 veces por semana, entonces es un diagnóstico, pero si es una vez más, entonces ya es otro diagnóstico diferente. Bueno, ahí me parece que está ese desmarcaje. Y también, según Foucault, en la cuestión del inconsciente, ¿no? El inconsciente, bueno, pues eso podemos hablar, o podemos tener formaciones de compromiso, pero cuantificarlo, pues, bueno, está difícil. Elena. Pues no tendría nada más que agregar. Muchas gracias, ¿no? Gracias, cerrando, pues muchas gracias por la invitación, gracias por la participación, gracias por tan interesante discusión al final, ¿no? Y eso, básicamente. Bueno, creo que además nos quedamos cortos porque la mesa debate, esta mesa de debate trata de darle lugar a Foucault en el debate interior del psicoanálisis, cosa que no es fácil. Y hablando del otro, es difícil escuchar al otro. Y me parece que también es difícil escuchar los planteamientos de Foucault que cuestionan nuestra práctica. Entonces, ahí hay un ejercicio pendiente en esa otredad que representa Foucault, como para seguirle ejercitando. Creo que esta primera mesa es un inicio en el ámbito del círculo psicoanalítico con todos ustedes como invitados para continuar con este tipo de reflexión, ¿no? Entonces, bueno, si no tiene nadie más que agregar, daríamos por cerrado esta mesa tan interesante. Les agradecemos a todos haber estado con nosotros y esperamos ya reencontrarnos próximamente, y bueno, ya el 28 de mayo nos reencontraremos en la presentación del libro de Elena. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien, chao. Gracias.